trastornos psicóticos. La anterior clase habíamos visto que estos trastornos comprenden dentro de una estructura, ya habíamos mencionado, ¿no? La caracterización de la estructura neurótica, psicótica y perversa. Y es muy importante no confundir perversión con psicosis, es totalmente distinto. Psicopatía con psicosis no es lo mismo. Nos habíamos dado cuenta que la estructura básica de la personalidad dentro de la psicosis va a ser una dificultad total del sujeto de poder instaurarse en el mundo que nosotros vivimos de la misma manera que nosotros nos conectamos con el mundo. Tenemos un mundo interno y lo podemos diferenciar de un mundo externo. En el psicótico no existen esos límites. Vamos a darnos cuenta que hay una falta de límites en la estructuración, de la configuración de la realidad que uno vive. ¿Qué le hace al neurótico? Darse cuenta que es un aspecto interno, subjetivo y que es objetivo, pues básicamente son los límites. Entonces yo tengo aquí una mano y aunque me imagine otra mano por acá, no hay. ¿Por qué? Porque yo puedo comprender y diferenciar la dimensión subjetiva de la dimensión objetiva. Podemos leer, entender, recopilar, sentir lo que existe en el mundo material y también podemos comprender las cosas que existen en el mundo mental, aunque siendo neuróticos también podemos ser sujetos muy imaginativos, sujetos que podamos de repente tender a cierto tipo de delirios, ¿no? Sin embargo, la diferencia estructural de la psicosis es la presencia clara y notoria de alucinaciones y delirios. La presencia de estos síntomas, llamados síntomas psicóticos, dan cuenta la ausencia de límites. ¿Hasta dónde está mi imaginación? ¿Hasta dónde es la realidad? ¿Hasta dónde es mi cuerpo? ¿Hasta dónde es lo que yo imagino de mi cuerpo? Entonces, la psicosis no tiene esos límites. Lo que yo tengo subjetivamente como construcción puede ser o no ser de la realidad y yo no me doy cuenta. Para mí, todo lo que estoy viendo es real y eso estoy seguro de ello, así dirá un psicótico. No hay una diferenciación notoria, no hay un punto de decisión. Habíamos recordado entonces que en la psicosis hay una certeza de todas sus alucinaciones y delirios, no duda de eso. Y enseguida vamos a ver con más calma las alucinaciones, los delirios. Por otro lado, vamos a observar también un tercer síntoma muy fuerte que se llama el síntoma de la desorganización, que consiste en que hay una, como el nombre dice, un desorden, desacomodación de los símbolos, de la imagen, del cuerpo. Entonces, vamos a entrar a ver todo esto y también vamos a entrar a ver a clasificar los síntomas entre síntomas positivos y síntomas negativos. Y vamos a ver un poco sus causas, por qué existe la psicosis, ¿no? Y posteriormente, ya considerando eso, directamente vamos a pasar a lo que es el trastorno delirante crónico, que es otro trastorno psicótico también muy importante que hay que saber identificarlo y diferenciarlo, ¿listo? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a compartir. Recuerdan que estábamos tomando un texto base, aunque es un texto de asistencial para el personal de enfermería, pero es uno de los textos resumidos más completos que pueda existir sobre trastornos, ¿no? Está muy, muy bien elaborado. Seguida les comparto esto y vamos a ir viendo los contenidos. Bueno, entonces, ¿cómo caracterizamos a la esquizofrenia? Nosotros vamos a entender lo siguiente. Tenemos, dentro de la neurosis, psicosis y perversión, vamos a tener distintos tipos de trastornos. Sin embargo, dentro de la psicosis, tenemos los dos trastornos más comunes, ¿ya? Dentro de la psicosis son la esquizofrenia y el trastorno delirante crónico, ambos trastornos. De hecho, la esquizofrenia es el más común, hay mucho más. Trastorno delirante crónico es menos frecuente, pero también es importante reconocerlo, diferenciar también de la esquizofrenia. Ambos, sin embargo, llegan a ser trastornos psicóticos. Por otro lado,
al final voy a hacer también una analogía con los trastornos de personalidad, de la personalidad que tienden a la psicosis. También, por ejemplo, el trastorno de personalidad esquizoide, el trastorno de personalidad esquizotípico, el trastorno de personalidad paranoide, por ejemplo, son trastornos de la personalidad que están totalmente relacionados con la psicosis, ¿no? Y muchas veces incluso hay una asociación con el trastorno límite de la personalidad y es importante hablar también de estos aspectos porque pueden llegar a confundirnos y es importante tener claras las cosas, ¿no? Bueno, aquí estoy yo abriendo y exacto, aquí estoy precisamente y ya les voy a ir compartiendo. Me dan unos segundos y aquí vamos a ir viendo. Voy a subir por acá. Bueno, a ver, les comparto. A ver, ¿dónde está compartir? Por acá está. Muy bien. Ahí está. Estamos con el texto, está compartiendo. Muy bien. Vamos a ir subiendo un poco. Nos habíamos quedado con los trastornos de estado de ánimo. Ahora estamos pasando a estos trastornos psicóticos que en el texto están así. Cualquier otro tipo de trastornos leen en este texto pueden llegar a tener un conocimiento muy ordenado, sintético y completo. Y eso es lo bueno de este material que les estoy compartiendo. Ahí estamos y tenemos que subir arriba todavía, perdón. Ahí está con trastornos psicóticos. Vamos a ir viendo. A ver, vamos a ver los aspectos más importantes. Si bien no podemos desglosar el texto como quisiéramos todo, pero bueno, vamos a ver lo más importante. Bien, ahí está. Empecemos con la descripción de la esquizofrenia. Entonces, habíamos dicho que dentro de la psicosis vamos a ver dos trastornos, los más comunes, el trastorno de la esquizofrenia y el trastorno delirante crónico. Empecemos por la esquizofrenia. Y la esquizofrenia llega a constituirse el trastorno más común dentro de la psicosis, ¿no? Entonces se le va a caracterizar, como en el texto dice, enfermedad psicótica, dice, bueno, es un trastorno psicótico de curso deteriorante. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a deteriorar algunos aspectos de los procesos mentales. Va a haber algún deterioro del funcionamiento de algunos procesos mentales. Recordemos que la psicología estudia la conducta y los procesos mentales. No lo olvidemos nunca. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. En el caso de la esquizofrenia vamos a ver que va a haber un deterioro de varios procesos mentales y también de la conducta como consecuencia. Por lo tanto, es la definición como trastorno de carácter deteriorante, ¿no? Y el punto fundamental de la esquizofrenia son las alteraciones en el contenido y el curso del pensamiento, los contenidos del pensamiento y el funcionamiento de estos contenidos que tenemos en el pensamiento, cómo funcionan esos pensamientos y cuáles son esos contenidos. De eso se trata, ahí radica el problema. Es un trastorno donde el problema fundamental, ¿recuerdan ustedes el trastorno depresivo mayor? ¿Cuál era el elemento principal del trastorno? Era básicamente el estado de ánimo. Alrededor de eso giraban muchos otros síntomas. En la esquizofrenia, el problema fundamental es el contenido del pensamiento, el curso del pensamiento, cómo está funcionando el pensamiento en el sujeto. Pero también vamos a ver que esto va a afectar la esquizofrenia va a ser una afección en la esfera afectiva, también va a ser una afección en la conducta y también a nivel social. Si ustedes se han dado cuenta, junto con el trastorno depresivo mayor llega a ser uno de los trastornos más invasivos. Otros trastornos afectan más, de hecho todo trastorno afecta a la integralidad del sujeto, pero sus síntomas no son tan marcados. Por ejemplo, el trastorno somático está más en el cuerpo y una dificultad en la mente que no puede ser, un símbolo que no puede ser codificado, que se manifiesta en el cuerpo. Y hasta ahí, digamos, va a haber otros problemas menores, pero en el caso de la esquizofrenia, como en el caso del trastorno depresivo mayor, los síntomas son muy marcados, tanto en la esfera
de la mente cognitiva, a nivel cognitivo, tanto a nivel de las emociones, tanto a nivel de lo social y tanto a nivel del cuerpo. La esquizofrenia junto al trastorno depresivo mayor llegan a ser trastornos con mucha presencia en todas las esferas del individuo. Por lo tanto, la esquizofrenia, al ser un trastorno que va a afectar directamente a los contenidos del pensamiento y al curso del pensamiento, pero también afecta a la esfera afectiva, a la conducta y a la dimensión social. Por lo tanto, a la dimensión personal y laboral del sujeto. Una película que acá en el texto está como sugerencia es la película Una mente brillante con Russell Crowe. Es una película maravillosa. Otra película que es muy buena para observar psicosis, El Cisne Negro con Natalie Portman. Es una muy buena película de esquizofrenia. Estamos viendo sujetos que son esquizofrénicos. Recordemos que para entender que hay esquizofrenia es necesaria la presencia de alucinaciones y delirios. Sin embargo, en algunas esquizofrenias las alucinaciones son fuertes, los delirios son pequeños. En otros hay mucho delirio, poca alucinación. En otros el síntoma de la desorganización es grande, poca alucinación, poco delirio. En otros casos vamos a ver una desorganización simbólico-corporal y de lenguaje fuerte, pero poca presencia de alucinaciones y gran presencia de delirios. Depende, hay diferentes tipos. Pero básicamente se tienen que presentar estos tres síntomas fundamentales a los que se los denomina síntomas psicóticos. Y en las películas los vamos a ir observando en ambas películas, que son muy buenas. Bueno, la película de Alfred Hitchcock llamada Psicosis, definitivamente no parece ser una psicosis, más parece ser un trastorno de personalidad disociativo, es otro tipo de trastorno. Es interesante ese tema, pero no parece ser un buen referente, aunque sí se puede analizar algunos aspectos de psicosis, pero parece no ser una psicosis propiamente dicha, ¿no? Es otro tipo de trastorno en la película Psicosis, ¿no? Que lleva el título de psicosis. Interesante para el debate. En fin, continuamos más adelante y vamos a ir viendo, ahí dice, ¿no? El 1% de la población, no nos vamos a detener. Vamos a ir hablando un poco acerca de la etiología. ¿Sí? Acá en el texto marca algo muy importante, es importante definir esto. La etiología es definida como desconocida. Desconocida porque estamos hablando de que uh, no existe una razón definitoria absoluta con objetividad que funcione a nivel mundial de la misma manera. No se puede decir que la esquizofrenia se origina debido al exceso de serotonina y dopamina en el proceso de neurotransmisión y siempre va a ser así. No necesariamente. Hay casos donde la serotonina y la dopamina no se están segregando tanto, es casi normal, pero hay esquizofrenia. Entonces, ¿qué pasó en este caso? En la mayoría de los casos sí se ve mayor presencia de segregación de serotonina y dopamina en los procesos de neurotransmisión, pero no siempre es así. En algunos otros casos hay otros factores determinantes y algunos tienen algunas teorías específicas y otros otras teorías, y es necesario conocer. Enseguida vamos a ver cuáles son las teorías etiológicas más fuertes. Sin embargo, cabe destacar que no existe una etiología definitoria, específica y universal, porque hay variaciones, no hay precisiones en el caso de etiologías. No se puede decir que si hemos detectado en este niño estas condiciones en el sistema de su neurotransmisión va a ser esquizofrénico, no necesariamente. Hay otros factores también que son los ambientales y enseguida los vamos a ir abarcando. Entonces vamos a ver acá las siguientes hipótesis. Se piensa que uno de los factores, estos son estudios científicos, una de las posturas más comunes es que la esquizofrenia sea genética y se ha visto que en el caso de hijos de personas con psicosis es muy probable que también, perdón, con esquizofrenia sus hijos, alguno de sus hijos también pueda tener esta tendencia a la esquizofrenia, ¿no?
De hecho, es inevitable. Miren, los pacientes que yo he visto, pacientes que he visto con esquizofrenia, sus hijos, los hijos de las personas con esquizofrenia, suelen tener trastornos severos, de todo, bien complicados, les cuento. Uno de los últimos casos que estaba viendo, por ejemplo, una señora que falleció actualmente, hace no mucho, con esquizofrenia. Uno de los hijos tenía autismo y el otro de los hijos es psicópata. Mire usted, está en la cárcel ahorita. Y cuando se va averiguando el tema de los hijos, tú vas a ver a la madre. Y cuando ves la madre tenía esquizofrenia. Entonces, es un ejemplo nomás. Habrá que enumerar casos. Entonces, recuerden ustedes que cuando habíamos hablado de la constitución del sujeto, que nosotros ocupamos un lugar simbólico en el deseo del otro. El deseo del otro es lo que nos constituye como sujeto. Entonces, ¿cómo es el deseo de un esquizofrénico? Eso es digno de una tesis, ¿verdad? Es un tema bien interesante. ¿O no hay deseo? Entonces, ¿qué hay si no hay deseo? Y ese niño entonces, ¿qué está viniendo el hijo del esquizofrénico? ¿Qué lugar está viniendo a ocupar? Entonces, ustedes van a ver que lo más probable en el caso de la esquizofrenia vamos a tener básicamente muchas implicaciones a nivel de lo genético. Es probable que los hijos de esquizofrénicos también tengan, alguno de ellos tenga esquizofrenia, pero lo más probable es también de que tengan otro tipo de trastornos mentales. ¿Por qué es el problema? Porque nosotros sabemos que la constitución del sujeto funciona básicamente con los roles del padre y de la madre. La madre como el sujeto que sostiene, el padre como aquel sujeto que introduce a la ley, y si no se da la primera condición, que es el rol de la madre, no se va a dar la segunda condición, que es el rol del padre. Y si alguno de estos roles está fallando, pues vamos a tener trastornos complicados en el sujeto. En ese sentido, vamos a notar que un padre esquizofrénico, una madre esquizofrénica, su rol, su función, su vínculo, su deseo simbólico, no van a ser como habitualmente podemos ver en una neurosis. Vamos a ver casos muy complicados y definitivamente vamos a, como consecuencia, observar también distintos tipos de trastornos en sus hijos. Esa es una tesis, la tesis genética. Puede ser genético el origen muchas veces. Dificultades obstétricas, miren ustedes, dice, sufrimiento perinatal es más frecuente en la población general. Niños que tienen sufrimiento, ¿no?, perinatal en el vientre materno en los procesos del embarazo y el parto, no es que esa sea una causa de esquizofrenia, pero curiosamente las investigaciones por estadística muestran que las personas con esquizofrenia, en su mayoría, muchos de ellos habían sufrido este tipo de problemas y dificultades. Eso es lo interesante. No estamos diciendo que toda persona que tiene dificultades obstétricas en el proceso del parto, en el vientre materno, todos los que tienen un tipo de sufrimiento perinatal van a ser esquizofrénicos. No estamos diciendo eso, pero curiosamente, en un gran porcentaje las personas con esquizofrenia, cuando revisamos su pasado, curiosamente, una gran cantidad de estos han tenido, ¿no?, un proceso de sufrimiento. Y eso es un tema también interesante para seguir estudiando, ¿no? Porque este tipo de problemas perinatales son el cuerpo de la madre. Algo está pasando en el cuerpo y la salida del niño. Alguien nos está hablando algo del cuerpo y es importante entender el lenguaje del cuerpo en ese momento, que es el cuerpo siempre habla a partir del deseo de la madre. Eso es muy importante, son cosas para investigar con mayor profundidad, con mayor amplitud, pero bueno, eso podemos destacar. Las alteraciones neurobioquímicas llegan a ser una tesis, una de las más sólidas, esta sí es una tesis sólida, que caracteriza que el problema radica en el proceso de neurotransmisión. Recuerden ustedes, ya habíamos hablado en el caso de los trastornos de estado de ánimo, cómo es que hay dificultades en los neurotransmisores, ¿no?, en ese vínculo interneuronal, donde el proceso electroquímico genera la información por medio de neurotransmisores. En este caso, por ejemplo, se ha ido observando que en la esquizofrenia, la dopamina tiene una segregación excesiva, ¿sí? Y también la serotonina llegan a ser
neurotransmisores que se manifiestan con mucho dinamismo dentro de la esquizofrenia. Y se ha visto que cuando hay mucha segregación de la dopamina, los sujetos tienden al delirio. Y cuando hay mucha segregación de la serotonina, entonces se tiende a las alucinaciones. Es muy importante destacar eso. Interesante, las alteraciones neurobioquímicas. De hecho, la mayoría de los pacientes con esquizofrenia tiene esta naturaleza. De por sí su organismo tiende a segregar mayor cantidad de dopamina y serotonina. La hipótesis más fuerte y la más aceptada por la comunidad científica, por la comunidad de psiquiatras, de psicólogos, llega a ser esta, la hipótesis del neurodesarrollo. La hipótesis del neurodesarrollo dice que tanto las predisposiciones del organismo como los vínculos ambientales del sujeto van a dar lugar al desarrollo de la esquizofrenia. En otras palabras, hay una predisposición del sujeto orgánica en su cuerpo, puede ser a nivel de la neurotransmisión, pero también eso junto a las condiciones ambientales. ¿Qué son las condiciones ambientales? La condición ambiental fundamental es el deseo de la madre, es el ingreso de la ley, es el vínculo social, la sociedad, en cómo nosotros estamos viviendo el mundo en general. Entonces depende cómo son tus vínculos con tus padres, con tus hermanos. Eso es fundamental. Eso dice esta hipótesis del neurodesarrollo y es la más aceptada, ¿no? Acá el mismo texto lo reconoce, dice acá, tal cual el texto postula que la esquizofrenia resulta de una acumulación de efectos en el proceso de maduración cerebral. ¿Qué cosa afecta cuando está madurando el cerebro dentro del vientre de la madre y cuando el niño ha nacido y es bien chiquitito? Es una combinación de aspectos genéticos y aspectos ambientales, dice. Dentro de lo genético es una predisposición orgánica, instintiva del cuerpo, desde la misma neurotransmisión, pero también los factores ambientales nos señalarán el vínculo del sujeto ¿no? con su padre, con su madre, con los hermanos, el tipo de nacimiento que ha tenido, por qué tipo de vínculo tiene con su entorno, etcétera. Muy bien. Entonces llega a ser una de las hipótesis más aceptadas. Por otro lado, tenemos las hipótesis infecciosas, ¿no? Que se dice que cuando el niño está en el vientre materno, todavía el bebé, cuando suele haber cierto tipo de infecciones a nivel intrauterino, también se ha visto muchos casos de esquizofrenia. O sea, muchos esquizofrénicos también en su historial médico demuestran que ha habido tipos de infección. Son aspectos que hay que investigar, son amplios, pero bueno, ahí tenemos para considerarlos, para profundizarlos. En general, tenemos este tipo de hipótesis. Por otro lado, la última hipótesis es el estrés, ¿no? Acontecimientos ambientales. Esto es ya no estamos hablando del estrés cotidiano, por si acaso. Acá no estamos diciendo que porque te has estresado en tu trabajo te vas a volver esquizofrénico. O como ciertas leyendas urbanas que dicen, los estudiantes que estudian demasiado se vuelven locos, esquizofrénicos. Definitivamente no es cierto. No estamos hablando de ese tipo de estrés. De hecho, uno puede estar más cerca de la locura por no estudiar que por estudiar, ¿sí? Leyendo 8 horas al día, solo leyendo y trabajando duro cognitivamente por 8 horas, se considera un ejercicio muy saludable. No es ningún exceso. De hecho, es recomendable ese tipo de ejercicio y no es para asustarse. Entonces, si alguien está leyendo 8 horas, claro, tal vez haya unos problemas en la vista, pero no a la esquizofrenia, no va a atender a la esquizofrenia. Hay algunos locos que caminan en la calle, entre comillas, coloquialmente, loco que camina en la calle y se inventan historias alrededor. Uno pregunta y dice, oye, ese loco lo conocen hace mucho. Sí, ¿por qué se ha vuelto loco? Es que estudiaba mucho, dice. Y algunos en otras ciudades. En Bolivia es común, les digo, no sé si por allá, por Colombia, pero eh, ¿qué pasó con ese loco? ¿Qué sucedió? Es que era un estudiante de psicología y tanto estudiar se volvió loco. No, puede que sí sea cierto que sea un estudiante de psicología y puede que sí haya estudiado mucho, pero no ese es el origen. No es el origen de la esquizofrenia, el origen son otros factores. Cuando dice acá el
está hablando de las tensiones profundas que un sujeto pueda vivir en relación a su vínculo, al vínculo del entorno. Ya sabemos que es el vínculo del entorno o el vínculo ambiental. Específicamente lo hemos mencionado hace rato, decía, habíamos visto como factores ambientales. Eso es, el factor ambiental fundamental, el vínculo con el padre y la madre, te abandonaron, te dejaron, te cuidó, te crió otra persona, te trató mal, hubo maltrato, etc. Y en estos casos también, en esta parte del estrés, es importante de notar que muchas veces se ha visto el caso de que el abuso sexual en tempranas edades puede ser un disparador de la constitución de la esquizofrenia, ¿no? He estado observando muchas tesis, algunas, que hablan sobre los abusos sexuales en la niñez temprana. Estamos hablando entre 3 años, 2 años, etcétera, 4 años, se genera, tiende a ser común que pueda desencadenarse esquizofrenia en el futuro. Es interesante. En otros casos, cuando es después de los 5, 6, 7, se ha visto que es más común que se vaya a generar una especie de psicopatía, ¿no? O sea, consecuencia. Entonces el sujeto no está preparado cuando es pequeño para un abuso sexual, para la sexualización. Hay que tener mucho cuidado con esto. Se puede volver normal y a nombre político, ideológico, se puede creer que es digno que un niño cuando es pequeño pueda hacer un cambio transexual, etcétera. Nosotros desde todo punto de vista, desde la psicología, estamos conscientes de que el niño no tiene la capacidad de poder construir un espectro sexual de lo simbólico, ¿no? Su única manera de entender lo sexual es a partir de la percepción de su cuerpo, ¿no? Entonces, si en las escuelas están enseñando cómo es tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo y cómo la sexualidad funciona alrededor de eso, y cómo se explica lo que tú estás viendo alrededor, que entre la reproducción, mera una descripción biológica hasta ahí, pues saludable, ¿no? Dependiendo la edad, obviamente, ¿no? En temas de educación sexual, pero cuando se empieza a abordar la sexualidad ya desde el tema del placer, o desde que tú te sientes hombre o te sientes mujer, o de construir tu no sé, tu dimensión subjetiva como hombre, tu dimensión subjetiva como mujer, como se ve, ¿no? Es una tendencia común de educación sexual en nuestros entornos. Es muy complicado porque nos va a traer luego grandes problemas. Los niños no están preparados para asumir la sexualidad. Sigmund Freud dijo que los niños van experimentando el placer sexual desde que son bebés, desde que nacen, ¿no? Tienen un encuentro con la pulsión desde que succionan el pecho materno y se manipulan los genitales, y van mirando a las personas si tienen o no genitales, a su madre le van tocando las entrepiernas, van en la fase anal, disfrutan con la retención, expulsión de heces, y los niños son sujetos sexuales, es verdad, pero si a ese niño que tiene un cuerpo que disfruta, porque su sexualidad es autoerótica, y no solo es porque Freud lo haya dicho, nosotros vamos a ver esto constantemente, el sujeto tiene una tendencia, el niño, a una tendencia de placer autoerótico, pero si a ese niño que tiene, a ese cuerpo de niño que tiene satisfacción autoerótica, yo voy a ir y le voy a tocar, le voy a causar grandes y severos problemas en el espectro de su personalidad y su dimensión simbólica. Si yo, o sea, atiendo un caso de anorexia y la anoréxica no quiere comer y está a punto de morirse porque su cuerpo no resiste, sin el alimento no podemos vivir, y se embaraza y no puede embarazarse, y como no puede embarazarse dice, me quiero morir porque no puedo tener ni hijos y soy fea, gorda. No estás gorda, estás como un esqueleto, pero y cuando hacemos el trabajo, viendo un poco su historia, a sus 5 años hay alguien que lo siente en sus rodillas y le toca sobre su ropa interior, sobre su calzoncito, a la niña le toca los genitales, sus piernas. Eso es suficiente para desordenar todos sus hábitos alimenticios en el futuro, suficiente para arruinarle la vida. Es un CD programado que está dando vueltas ahí en una computadora, pero si tú le rayas, eso no va a ir ni atrás ni adelante. Entonces, cuando alguien interviene en la dimensión sexual, se te va a causar esa situación que el texto le menciona, estrés, te va a causar un desborde del funcionamiento del sujeto. Por lo tanto,
Imagínense un abuso sexual, una penetración a los 3 años, 4 años. Atendió a una paciente con trastornos de ansiedad y esquizofrenia hace un mes, estaba, hasta dejé de atenderla, y tiene alucinaciones, delirios. ¿El motivo cuál es? Y esto no es porque yo lo diga, de hecho les estoy corroborando con casos reales. Una y otra vez ya mis casos antiguos ya hasta me he olvidado, pero cuando ustedes traten van a ver constantemente de que el encuentro sexual, si tú al niño que dices que el niño tiene su dimensión sexual y pues tiene sus derechos sexuales, es complicado. El niño tiene una dimensión sexual, es autoerótica y nosotros estamos, el padre y la madre, pero no nosotros como psicólogos, pero el otro sujeto le va a poner límites y le va a decir no te toques porque se va si te sigues tocando mucho te va a doler y sí es verdad y le va a doler y el dolor le va a poner un límite si se sigue tocando, etcétera. Entonces tiene que haber límites. Y cuando, no, cuando uno no le pone límites y dice, ah, tú disfrutas tocándote, yo igual te tocaré, le arruinas la vida con eso. Entonces un abuso sexual consumado, fuerte, con penetraciones, va a generar, lo más probable que genere una situación de esquizofrenia, es común eso, o otro tipo de trastorno, psicopatía puede generar, o puede generar trastornos de estado de ánimo. De hecho, varios pacientes que he tratado con trastorno depresivo mayor, o con trastorno bipolar, son personas que han sido abusadas sexualmente en la infancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado como psicólogos cómo estamos viendo esto, ¿no? Porque las leyes en nuestros países definitivamente no están yendo de la mano de la ciencia, no se escucha al profesional. Si yo voy a hablar esto en televisión abierta, hasta me pueden meter un juicio en mi país. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que estoy discriminando a los niños. El mundo está esquizofrénico, está loco, es raro. La perversión, la psicopatía se está normalizando, las parafilias. Es nuestro mundo. En este mundo, como psicólogos, hay que saber remarla, hay que saber ser muy cautos, educados, responsables, pero también tenemos un rol en ese nivel. Bueno, no voy a hablar más, pero el estrés a eso se refiere, situaciones traumáticas que podrían generar. ¿Está bien? Bueno, vamos a entrar entonces a ver los síntomas y nos vamos a basar básicamente en dos tipos de síntomas, los positivos y los negativos. Hay otro tipo de síntomas también, pero quisiera no enfatizar mucho por el poco tiempo que tenemos. Sin embargo, de manera general los vamos a mencionar, pero es importante pensar en que existen dos tipos de síntomas en la esquizofrenia y tienen que estar presentes ambos, aunque algunos síntomas más proporcionados que otros dependen, cada sujeto varía, ¿no? No están todos de la misma manera, pero para que haya esquizofrenia tiene que haber ambos tipos de síntomas, los síntomas positivos y los síntomas negativos, y estamos entrando a los síntomas de la esquizofrenia. Entonces, es interesante, ¿cómo diferencio yo qué es un síntoma positivo y de un síntoma negativo? ¿Cómo me doy cuenta que es diferente? En la esquizofrenia, los síntomas positivos no quiere decir que sean síntomas buenos, ni síntomas que están mayormente presentes porque es más positivo, no. Síntomas negativos porque son malos, no, tampoco. Porque son poquitos, tampoco. ¿Por qué se dicen negativos? Porque están en un polo y el otro. Es una manera de describir. La electricidad nosotros la podemos describir en polo positivo o negativo, el funcionamiento de una pila, no sé, lo entendemos. ¿Por qué? Porque ahí está, podemos comprender. De la misma manera, no es que un lado sea bueno o malo o más o menos, es que son dos lados diferentes. Los síntomas positivos, para que nunca se olviden, básicamente son las alucinaciones, los delirios y la desorganización. ¿Ya? Esos son los síntomas positivos de la esquizofrenia. ¿Y cuáles son los síntomas negativos? Los síntomas sociales, los problemas sociales que va a adquirir el esquizofrénico. ¿Está bien? Eso. Esos son los más fundamentales. Si sabemos esto, estamos teniendo un conocimiento estructurado, básico de lo que es la esquizofrenia, ¿sí? Basándonos en esto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas positivos? Ustedes pueden leer en el texto, dice alucinaciones y delirios y además la desorganización, dice, ¿no? Entonces, vamos a ver estereotipias. ¿Qué son las estereotipias? Son repeticiones de los movimientos del sujeto, básicamente, a desorganización. Enseguida, pero vamos a entrar, ¿no? Sobre las conductas inapropiadas, estrafalarias y comportamiento catatónico que son parte de la desorganización.
Hablemos de las alucinaciones y los delirios antes, ¿ya? Luego hablamos de la desorganización y de ese modo explicamos los síntomas positivos. Recuerden que las alucinaciones son aquellas percepciones del entorno sin que exista el fenómeno en la dimensión objetiva. Entonces, lo más común es que el sujeto tenga alucinaciones y tenga percepciones cual si fueren de naturaleza objetiva, pero son construcciones propias del sujeto. El sujeto va a percibir ciertos seres, va a percibir ciertos elementos, cierta realidad del entorno, que lo construye él mismo con su dimensión subjetiva y él cree que corresponde a la dimensión objetiva, al mundo real. Las alucinaciones en su mayoría suelen ser auditivas. La alucinación está en lo sensorial. ¿Dónde están las alucinaciones? En las sensaciones que se perciben del medio externo. Ustedes saben cuáles son los sentidos más comunes, ¿no? Los 5, el sentido del oído, del olfato, de la vista, del tacto, del gusto. En este caso, lo más recurrente es que haya alucinaciones de tipo auditivo. El esquizofrénico tiene síntomas positivos, o sea, tiene alucinaciones, por lo tanto escucha voces, que alguien le está hablando, escucha la voz de otro y él no duda, no dice, pero yo no veo a nadie. ¿Será que esta voz yo la estoy construyendo con mi mente? El esquizofrénico no dice eso. Cuando escucha la voz, él lo asume como realidad. Recuerden que el esquizofrénico no duda. Otro tipo de alucinaciones son las visuales, el sujeto ve cosas, está viendo personas que nosotros no vemos y el sujeto tiene una certeza absoluta de aquello que está viendo. Además tiene, algunos esquizofrénicos tienen alucinaciones de tipo olfatorio, pueden oler un olor y dicen, hay un olor a podrido, algo se está pudriendo y creo que es mi cuerpo y el olor está saliendo y nadie siente ese olor, pero él sí lo puede percibir. Eso es una alucinación, ¿no? También a nivel olfatorio. Hay alucinaciones también a nivel táctil del cuerpo, ¿no? Que alguien siente y dice, siento una mano que me está tocando, siento manos que me están asfixiando, siento a alguien que está poniendo, que está golpeándome y me ha dolido mi cuerpo. Entonces hay una especie de sensaciones en la piel también muchas veces y a veces en los sabores. Alguien come y dice, esto es veneno, está horrible el sabor. Entonces, nos vamos a dar cuenta que las alucinaciones pueden ser diversas dependiendo de cada persona, de cada paciente, pero la alucinación es un elemento fundamental. Ahora, ¿los neuróticos tienen alucinaciones? Sí, claro que sí. A ver, ¿en qué casos? Es importante que les diga esto y tengan mucho cuidado porque a veces podemos decir que alguien es esquizofrénico sin que lo sea. ¿En la neurosis puede haber alucinaciones? Claro que sí. No se llaman síntomas positivos en la neurosis, se llaman síntomas psicóticos. Paciente con síntomas psicóticos, pero no es psicótico. En cambio, cuando es esquizofrénico se dice, este es un paciente psicótico con síntomas psicóticos caracterizado como alucinación. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Ya nos confundió, licenciado, me dirán. Precisamente eso es lo que quiero aclararles. Los niños, es un grupo, voy a hablarles de dos fenómenos, o hasta tres fenómenos puedo hablar fundamentales. Los niños, es común que los niños, y en adultos también se da, tienen fiebre. Y cuando tienen fiebre empiezan a ver cosas y dicen, ¿sabes qué? Estoy viendo que ese hueco de la pared se está volviendo enorme. No, hijo, no está volviéndose grande, está chiquito, normal. Y yo veo que el fuego de la cocina se está volviendo en una llama que está quemando todo el cuarto. Hijo, no es eso, no hay eso. Estoy escuchando una voz que me dice que me va a matar y mi hijo tiene esquizofrenia, está con fiebre. La fiebre en muchos niños, ya saben ustedes que en términos bien sencillos, el aumento de temperatura en el cerebro va a hacer pues que exista diferente proceso de eh, vínculos neuronales, procesos dopaminérgicos, ¿no? Vamos a ver que la dopamina se va a ir segregando más, va a haber una desproporción, por lo tanto el sujeto alucina, sujeto un paciente que se había extraviado en un desierto, el salar de Uyuni aquí en Bolivia es un salar inmenso, grande,
donde la gente se pierde y muere solo blanco y no hay nada más, ahí es un desierto. Se extravía ahí por días y después de días sin comer, sin tomar agua y viendo insolación, empieza a ver alucinaciones y dice, le he visto a mi mamá y, no, y me he acercado y he visto un espino. Al final de cuentas, las alucinaciones se pueden manifestar en los sujetos cuando tienen cierto tipo de infecciones, como la fiebre, exceso, situaciones de estrés, pero eso no quiere decir que sea un esquizofrénico. Otro fenómeno, el delirium. El delirium básicamente es otro tipo de trastornos, se llaman trastornos orgánicos, cuando hay pacientes que por algún tipo de infección, por ejemplo una infección en los riñones, en la vejiga, en el tracto urinario, cuando hay infecciones específicas, muchas veces hacen de que esa infección afecte al sistema nervioso central directamente. Es bien interesante, el delirio no es otro tema, pero les estoy dando un ejemplo. Alguna infección de una parte aislada del cerebro puede generar aquí diferentes tipos de trastornos, alucinaciones y delirios también. Es bien interesante. Entonces se le cura ese problema que está en el cuerpo y normal, ya no hay más ni alucinación, ¿no? O sea que el cerebro puede ser afectado también por alguna infección en alguna otra parte del cuerpo. Las demencias, otro asunto, es diferente. La demencia es un proceso degenerativo del sistema nervioso central que en la mayoría de los casos, mientras va aumentando la edad, se va incrementando en las personas de la tercera edad. Si a los 60 años hay un 10% de pacientes que están, ¿no?, con el Alzheimer, que es una demencia, por ejemplo, va a estar con el Alzheimer y a los 90 años es el 80% de los pacientes tienen, van a tener deterioro de sus facultades mentales. Recuerden ustedes que los músculos en la vejez van a ir entrando un proceso, ya no se van a ir regenerando, sino va a haber vamos a ver todo un proceso en el que estos músculos van a ir aumentando, disminuyendo su volumen y su masa en los ancianos, la estatura se baja, los músculos, lo mismo pasa con el cerebro, ¿no? Poco a poco va a haber una degeneración de todo lo que es el sistema nervioso, la masa encefálica va disminuyendo, las regiones, las conexiones de todo lo que son las neuronas van a ir igual apagándose por aquí y por allá y el sujeto, por lo tanto, va a entrar a empezar a olvidar de todo y en algún momento puede tener algunos síntomas psicóticos sin ser un psicótico, es un síntoma psicótico aislado. Entonces podemos confundir, ustedes van a ver ancianos y que están con esto y como nadie les visita y les abandonan, peor se facilita. Entonces vean ustedes cómo podemos ir observando fenómenos que podemos comparar y confundir con la esquizofrenia. Bien, entonces en la esquizofrenia, diferenciando de estos aspectos que es bueno mencionar para no confundirse, es importante mencionar la presencia de las alucinaciones, como aquellas percepciones que el sujeto las experimenta como de afuera, sin embargo, estas percepciones que el sujeto tiene no tienen una dimensión objetiva en el mundo externo. Pero no solamente hay alucinaciones, es importante destacar que tiene que haber alucinaciones y también delirios. A veces el delirio es pequeño y hay mucha alucinación y a veces mucho delirio y poca alucinación. El delirio básicamente se constituye como otro tipo de síntoma psicótico fundamental en la esquizofrenia. El delirio es una creencia, una certeza de cómo funciona el mundo. El sujeto esquizofrénico tiene una creencia, una interpretación de la realidad muy particular a la cual él no va a renunciar. Y pueden existir distintos tipos de delirios, ¿no? Como el delirio, por ejemplo, el más común, la megalomanía, en la que el sujeto se siente superior, omnipotente, casi, o realmente se cree Dios, o se cree alguien que está salvando el mundo, o se cree alguien que alrededor del cual gira todo el mundo. Entonces el sujeto con su delirio dice yo, por ejemplo, hay un loco muy común en Cochabamba, le decimos loco, perdón, Lacan suele usar el término de locura también para describir a la esquizofrenia. Entonces, a este loco, entre comillas, que uno de nuestros locos aquí en la ciudad de Cochabamba se llama el James Bond, que es un sujeto que anda con sus lentes, con su saco bien planchadito y su camisa y un portafolios y anda y saluda a todo el mundo. Es un señor calvito, bajito, moreno,
Y él saluda a todos y si se sienta a tu lado te dice, yo soy James Bond y estoy llevando unos archivos y el mundo está en conspiración, etcétera, ¿no? Hay una, en las universidades bien interesante, en la universidad que yo estudié, la mayor de San Simón, que es la pública de Chabamba, siempre ha tenido su loco de turno. Hace años, cuando yo era estudiante, había un sujeto con esquizofrenia que se llamaba el príncipe, así lo llamaban. Él vivía en la universidad, tenía su cuarto, comía en el comedor gratuito de la universidad y él se creía que era estudiante, iba a pasar clases y esa era su vida. Murió el príncipe y apareció otro sujeto esquizofrénico, la Inés. Inés se llama, ella vive en la universidad, camina, todos le quieren, entra al curso, saluda a los docentes, a los estudiantes, se han acostumbrado a vivir. Bien interesante este fenómeno. Inés también es una esquizofrénica y ella tiene sus delirios, ahí está con sus delirios. Ella cree, por ejemplo, que esta es una estudiante, según su delirio, no está estudiando, pero ella sí se lo cree, esa es realidad. Todos sabemos que no, un delirio es así, hay una realidad que el sujeto cree. Ella cree que está siendo perseguido y acosado por un hombre adulto que quiere abusarla sexualmente. ¿No? Bueno, sería interesante sentarse y hacerle un trabajo a ella, ¿no? Pero bueno, vive en la universidad, en un ambiente ahí, le han entregado y ahí está viviendo ella. Y ella tiene su delirio, ella cree que es una estudiante y que su padre le quiere hacer daño, ¿no? Que le quiere lastimar, ya tiene sus alucinaciones, que ve hombres que le quieren lastimar y anda gritando a veces. Y ya los estudiantes ni miedo tienen, se han acostumbrado a la presencia. Entonces, el esquizofrénico tendrá sus delirios, creerá que es alguien, creerá que la realidad es de una manera muy particular y no va a renunciar a esa visión. Esa es su forma de entender el mundo, su delirio. Puede tener un delirio erotomaníaco, por ejemplo, creer que había una paciente que decía ah, la reina de Inglaterra es mi tía y me va a heredar. Y le decíamos, ella no te va a heredar nada. Y, ¿no? Cuando éramos adolescentes, solíamos decirle a una persona con esquizofrenia que con el futuro han pasado tantos años, esta viejita, y me ha tocado verla también. Qué interesante poder ver que cómo pasan los años y la esquizofrenia y sus delirios se van manteniendo. Y decía aquellos años, ella es mi tía, me va a dar dinero. Y le decíamos, y si es tu tía, ¿por qué no vas donde ella? No, es que ella en su tiempo me va a llamar. Y sabes qué, ella se ha enojado conmigo porque su esposo se había enamorado de mí. Entonces él me amaba y por eso ella es celosa. Y cuando en la tele me manda sus mensajes de celos. Entonces, ella construye ese delirio, esa realidad, aunque no está viendo una alucinación. O sea, no es necesario que haya alucinaciones para tener delirios. Pero en el caso más común de las esquizofrenias, las alucinaciones y los delirios se complementan, porque el sujeto construye su delirio con sus alucinaciones, construye su delirio con sus alucinaciones. Entonces él dice, yo soy el rey del mundo, ya ha venido alguien que es mi sirviente y lo estoy viendo, aquí me está mi mensajero, como yo soy el rey, este es mi mensajero, pero yo no lo veo, ¿no? Me está hablando. Entonces hay una buena, ¿no?, construcción de su delirio con sus alucinaciones. Muchas veces, no siempre es así, les cuento. A veces las alucinaciones pueden ser pocas, manifestarse en poca magnitud, pero el delirio puede ser grande. Pero en una esquizofrenia tiene que haber alucinaciones y delirios, ambos tendrían que manifestarse. Y hasta ahí entendemos el delirio como aquella creencia de esa realidad. Y finalmente, la desorganización llega a ser un síntoma fundamental en la esquizofrenia. La desorganización, como su nombre dice, los elementos empiezan a perder su forma y su estructura. Hay un desorden y una desorganización múltiple en el sujeto. Y aunque aquí en el texto está mencionando algunos ejemplos, pero yo prefiero crecer un poco más en esto, porque hay una desorganización de la imagen. El sujeto lo que ve, por ejemplo, un esquizofrénico puede tener un huequito aquí, una espinilla, no sé, ¿no? Por aquí un barro, no sé cómo le llaman, ahí, ¿no? En Bolivia le llamamos un mocho ahí, una espinilla en el rostro de un adolescente. Entonces uno se saca eso y un huequito chiquito. Entonces
Un esquizofrénico puede ver eso y decir, ese agujero está del tamaño de mi cara, he perdido mi figura, me he desfigurado con ese hueco está invadiendo mi rostro. Y hay una desorganización de la imagen, hay una desorganización del lenguaje. El sujeto, su lenguaje lo empieza a desorganizar, empieza a hablar, y esto, la desorganización se manifiesta como síntoma sólido en la medida que el deterioro del esquizofrénico ha ido progresando y avanzando mucho, de tal modo que la desorganización empieza a manifestarse. La desorganización no suele ser uno de los primeros síntomas de la esquizofrenia. No es que el sujeto de por sí se vuelve su desorganización del lenguaje. La desorganización del lenguaje va a ir avanzando mientras han ido pasando los meses y tal vez algunos años. No se ve tempranamente este síntoma, puede alguna vez, pero habitualmente, ¿no? Poco a poco se va incrementando, pero la desorganización de la imagen, como les había dicho, también poco a poco puede acentuarse con una desorganización del lenguaje. El lenguaje, el sujeto esquizofrénico habla, dice, ¿qué estás haciendo? Yo estoy aquí sentado y allá una nube de pájaros viene y me come y dice que tiene 7 ojos. ¿Qué estás hablando? No te entiendo nada. Y el lenguaje está desorganizado. Esta paciente Inés, por ejemplo, que les digo en la universidad, si vienen alguna vez a Bolivia, a Cochabamba, y quieren, váyanse por la Universidad Mayor de San Simón y van a ver un caso de esquizofrenia muy bien desarrollado. Ella siempre habla y dice, no, oye tú viejo, me quieres asesinar porque tienes 3 ombligos, así que está hablando. ¿No? O sea, es tan complicado comprender la dimensión simbólica. El lenguaje se empieza a desestructurar, no lo puedes entender. Entonces, mientras más va avanzando el tiempo, va a haber incoherencia en su discurso, va a haber incoherencia en el uso de sus palabras. Entonces, puede el esquizofrénico hablar, pero su discurso no se sostiene, está lleno de inconsistencias, contradicciones, que él encuentra y le da sentido. Eso es un rasgo muy fundamental de la esquizofrenia. Hay una desorganización del lenguaje, una desorganización de la imagen, de su propia imagen, cómo está percibiendo su cuerpo, y no solo eso, sino que hay una desorganización corporal también, porque el esquizofrénico, mientras más va avanzando el caso y no se ha hecho ningún tipo de trabajo, no se le ha atendido ni a nivel psiquiátrico, ni psicológico, ni ningún tipo, y el esquizofrénico está ahí. Es muy probable que, es muy común que el esquizofrénico diga, mi hígado se está pudriendo, mi riñón, ellos sienten, es muy común en la esquizofrenia que sientan que hay una descomposición corporal, que se está desarmando mi carne, que mi cuerpo, ¿no? Así, entonces puede haber cierta hipocondría también, como que estoy enfermo y me duele acá, ¿no? Personas que dicen, en mi cuerpo hay unas larvas y van a salir unos gusanos, y esos gusanos se convierten en ángeles que van a salvar al mundo. Eso es una alucinación. Y cuando ve al ángel, eso es un delirio. Y cuando escuche la voz del ángel o del gusano, eso es una alucinación. Entonces, pero siente su cuerpo desorganizado, desmembrándose, pudriéndose, muriendo su interior. Y finalmente, aunque aquí no menciona, que hay un síntoma que se ha visto que es muy común, les cuento, en la esquizofrenia, esquizofrénicos que han llegado así, sus síntomas han ido desarrollándose profundamente, suele ser común, yo he visto esto mucho también, es el caso del empuje a la mujer. El, es bien interesante, hay muchas tesis al respecto que dicen que, sobre todo de corte psicoanalítico, el empuje a la mujer. Muchos esquizofrénicos van tendiendo a hacerse una pregunta interesante, es, ¿cómo será el placer de una mujer en la vida sexual? Ay, hombres y mujeres, ¿cómo es el placer de una mujer? Quiero sentir ese placer y yo lo siento y voy a ser madre o mi cuerpo va a dar a luz, va a generarse nuevas criaturas, mi cuerpo va a salvar, mi cuerpo va a dar vida, ¿no? Si se dan cuenta hay una especie bien interesante de vínculo en el concepto del placer de mujer y de madre, es un tema interesante, les pongo a la mesa y dado el hecho que ustedes son psicólogos, estudiantes de psicología para poder investigar. Bueno, ven ustedes ahí la desorganización, y aquí va a decir estereotipias, el cuerpo desorganizando, moviéndose de forma desorganizada, descoordinada, conductas inapropiadas, estrafalarias. Ustedes saben que es una persona estrafalaria, ¿no? Se saca la polera, se amarra aquí, el pantalón se pone al revés, está caminando con 2, 3, 5 medias en un pie y el otro sin medias. Eso es un estrafalario, ¿no? Los artistas de rock, los artistas
no solo de rock, sino de la farándula, a veces salen estrafalarios, muy psicóticos, ahí su apariencia, ¿no? Un lenguaje psicótico para atraer a los demás. Conducta estrafalaria es común, ¿no? Los psicóticos. Un comportamiento catatónico. La catatonia es como cuando el cuerpo se queda ahí quieto y como una estatua congelada y no se puede mover, ¿no? En muchos casos. Eso también es una manifestación de la desorganización. Miren ustedes que la desorganización es amplia. Hay una desorganización entre lo que son las facultades mentales y lo que son los movimientos del cuerpo. No hay una coordinación, una descoordinación, desorganización del sistema nervioso con las extremidades, por ejemplo. Es bien interesante cómo se desorganiza el sujeto en sus funciones, en su forma de hablar, en su percepción, en su dimensión simbólica del lenguaje, en su dimensión imaginaria de lo que está mirando la imagen, de su propia imagen y de la dimensión real o física también, bien interesante. Los síntomas positivos, hasta ahí, ya alucinaciones, delirios y desorganización. Entonces, vamos a pasar con los síntomas negativos, ¿sí? Los síntomas negativos dejan de ser alucinación, delirio, ¿sí? Se van a constituir básicamente en el vínculo social deteriorado. El esquizofrénico va a ser alguien que va a tener una ruptura con el mundo externo. El sujeto se va a aislar definitivamente y no va a poder vincularse con el medio, ¿listo? Bueno, aquí, perdón. Vamos entonces con los síntomas negativos. Acá dice básicamente, si ustedes lo pueden leer en resumen, es el deterioro de las relaciones sociales y personales. El esquizofrénico se aísla, no quiere hablar con nadie, se sienta, se cierra, hay una indisposición para hacer cualquier tipo de actividad, hay un cuerpo que se va a fijar en la no actividad, en el reposo absoluto, en un desinterés total por la vida social, una ausencia total de empatía, una ausencia total de deseos de vincularse con el otro, porque para el esquizofrénico el otro no existe ni le importa. Para el otro que existe no le causa ninguna impresión, todo se va a aplanar las emociones. El sujeto no le importa, y esto es muy importante, al sujeto no le importa a los demás, no puede conectar emocionalmente con los otros, no puede desarrollar empatía, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que en los síntomas negativos vamos a ver ese deterioro de las relaciones sociales y personales. Entonces, vamos a ver que el sujeto es apático. ¿Qué quiere decir apatía? El patos, ¿no? El patos es el sentimiento, la emoción, estamos hablando, ¿no? Desde su descripción original en griego, el patos es aquella dimensión emocional del sujeto. Entonces, el sujeto que no tiene emociones, apático, ¿está bien? Entonces, el sujeto va a empezar a carecer de emociones, va a haber abulia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una total indisposición de realizar actividades, ni del lado de la voluntad, ni del lado del dinamismo corporal. Hay un cansancio corporal, una indisposición a evitar, o sea, una indisposición al movimiento, una tendencia a evitar la actividad física, y el sujeto simplemente quiere estar quieto, no quiere hacer ninguna actividad, y ese es su estado total de bienestar en el caso de la esquizofrenia. El sujeto, por lo tanto, va poco a poco progresar desde ser apático, no interesarle a nadie, a que realmente nadie no le importa moverse, ni atender, ni vincularse con nadie, solamente quiere comer por instinto y estar bien ahí. Sus intereses van a girar en torno a sus alucinaciones y delirios. No hay ningún otro aspecto que le llame tanto la atención y que prime su visión. Vamos a tener alogia, las dificultades de hablar, ¿no? De por sí el esquizofrénico habla poco, y las pocas veces que habla se empieza a desorganizar su lenguaje. El esquizofrénico va a hablar poco y muchas veces no va a poder organizar su lenguaje, lo habíamos visto en el síntoma de la desorganización, pero el sujeto empieza a tener dificultades para expresarse también. Algo muy común, por ejemplo, es, ¿no? Cuando vemos a los pacientes, le hablas a una persona con esquizofrenia, te escucha, te mira largo rato y sonríe y se pierde, y tú dices, ¿qué está haciendo?
¿Por qué no me contesta? Pasan 30 segundos y recién te responde y sonríe y reacciona. Y tú dices, wow, esta persona es rara. ¿Por qué? Entonces vamos a ver que hay un problema, ¿no? De alogia. La persona no puede expresar, no hay fluidez. Cuando uno habla normal, puede fluir su pensamiento. Yo ahorita hablo y les estoy explicando cosas. Si tuviera alogia, yo estaría callado y no sabría cómo expresar, ¿no? Entonces la logia implica esa dificultad de fluctuación del lenguaje, no fluye el lenguaje, ¿no? Embotamiento afectivo, ¿no? Eso lo habíamos visto ahí como que los sentimientos se van a congelar, no fluyen, no sientes. Esa apatía hace de que no fluyan las emociones, no te pones ni alegre, ni triste, ni bien, ni mal, estás ahí. Y sí, se puede por lo tanto, ver que el esquizofrénico es un sujeto aislado, que no quiere comunicarse, empieza a encerrar, ¿no? en sí mismo. Antes se llamaba ese aislamiento personal el autismo, ¿no? Con el tiempo el autismo, perdón, es un trastorno del desarrollo, un trastorno infantil, es otro tipo de, otro acápite, ahora no se puede decir autismo, antes se llamaba eso. Hoy en día es embotamiento afectivo, el sujeto que no quiere, no expresa sus emociones, ni quiere hacer movimientos por nada, ni quiere hablar, o sea, no quiere, no tiene deseos de incorporarse a sus actividades. Entonces, vean ustedes, un esquizofrénico no trabaja, un esquizofrénico no estudia, o sea, poco a poco va a ir dejando el estudio, el trabajo. El esquizofrénico va a ir abandonando sus roles sociales y va a ir llegando a convertirse en una carga para la familia. Y la familia, si no tiene la capacidad de sobrellevar, los síntomas van a ir empezando a crecer, ¿no? Llega a ser muy complicado, ¿no? Dentro, bueno, hasta aquí podemos entender entonces los síntomas positivos, los síntomas negativos, unos de carácter ya específico del contenido del curso del pensamiento, síntomas positivos, y los síntomas negativos, el deterioro de las relaciones sociales. Bueno, ya aquí otro tipo de síntomas, los cognitivos, que va a estar relacionados directamente, como es que eh, el sujeto va a tener dificultades en el contenido del curso del pensamiento, síntomas neurológicos, cuando el sujeto va a tener ciertos temblores o va a tener catatonía y no se va a poder mover en algunos casos, etcétera. Se describen acá en el texto, no quiero tocarlos precisamente porque no nos va a alcanzar el tiempo por lo mucho que tenemos que abordar. ¿Ya? Bien, recuerden obviamente que hay una alteración con el contacto con la realidad, ¿no? Eso también, el lenguaje y el pensamiento, ya hemos descrito también que a este nivel hay síntomas, ¿no? Sus percepciones y sus alucinaciones igual, vamos a ver que lo perceptivo va a llegar a sufrir esta presencia de las alucinaciones, ¿no? Y también los delirios, ahí está, vamos a ver por acá. Bien. Hasta acá, de hecho, no, son cosas sencillas y ustedes pueden leer el texto, ¿no? Por ejemplo, alteraciones psicomotoras, agitación, inhibición, estado catatónico, que es estar quieto, etcétera. Son cosas que ustedes las puedan leer. No vamos a profundizar por la falta de tiempo, pero ahí les dejo como les he pasado el texto. Lo más fundamental, síntomas positivos, síntomas negativos en la esquizofrenia. Bien, vamos por acá. A ver, permítanme avanzar un poquito más. Vamos a ir vamos a diferenciarla ahora inmediatamente del otro trastorno, que es el trastorno delirante crónico. Ya necesitamos, si no, y voy a ir complementando, ¿no? En un momento otro y vamos a ver el tratamiento. Ahí está el trastorno delirante crónico. ¿Cuál es la diferencia del trastorno delirante crónico? Si bien la esquizofrenia se va manifestando en etapas tempranas de la juventud, 18, 25, entre los a máximo hasta los 30, 35 años se va manifestando, generalmente se manifiesta temprana la esquizofrenia. El trastorno delirante crónico se manifiesta un poco más tardíamente, de los 35 a los 55 años. Es otro trastorno psicótico. ¿Y por qué se caracteriza? El trastorno delirante crónico es básicamente la presencia invasiva de un delirio muy organizado y sistematizado, pero no vamos a ver alucinaciones. No hay alucinaciones. En un caso de trastorno delirante crónico es muy raro ver alguna alucinación. Son meramente
meramente la presencia de un delirio muy bien constituido y muy bien organizado. Y hay desorganización, no hay desorganización. El sujeto cumple sus funciones sociales, puede cumplir sus funciones sociales. O sea que no hay síntomas negativos, no hay síntomas negativos. Ah, qué interesante. Trastorno delirante crónico no vamos a buscar para hacer un diagnóstico síntomas positivos, síntomas negativos. No. Lo que vamos a buscar en un trastorno delirante crónico es que haya un delirio muy bien sistematizado. Y si hay un delirio y hay alucinaciones, lo más probable es que sea esquizofrenia. Y si hay solamente, a ver, esta es la pregunta, ¿y qué pasa si es que tiene un delirio bien sistematizado, no hay alucinaciones, pero sí hay desorganización? Es probable que sea esquizofrenia. ¿Y qué tal si tenemos una persona con un delirio bien sistematizado y síntomas negativos? Es probable que sea esquizofrenia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un trastorno delirante crónico? Más probable para hacer un diagnóstico es que haya delirios, manifestación de delirios, y si hay alucinaciones tendrían que ser muy pocas, de hecho generalmente no hay desorganización y tampoco hay síntomas negativos, o sea, el vínculo social, afectivo no se va a deteriorar. ¿Está bien hasta ahí? ¿Entendemos? Entonces, vayamos un poco a la sintomatología y aquí nos dice lo siguiente, lo que les había mencionado yo. El trastorno delirante crónico se caracteriza por la presencia de una o más ideas delirantes bien sistematizadas, de desarrollo insidioso y progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que aparece de repente y que empieza a asentarse y manifestarse constantemente en la vida del sujeto. Progresivo, poco a poco va cobrando fuerza ese delirio y el delirio está muy bien sistematizado, muy bien organizado, es una historia. Recuerden ustedes que el delirio, ¿recuerdan lo que es? Básicamente una creencia de la realidad que es falsa, que el sujeto la asume como real. Y esa realidad que el sujeto cree está muy bien organizada en el trastorno delirante crónico. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que no es esquizofrenia? Porque no vamos a ver alucinaciones, porque no vamos a ver desorganización, porque no vamos a ver los síntomas negativos, que son, ¿no?, el deterioro de las relaciones sociales. Entonces, vamos a ver que estos pacientes con trastorno delirante crónico se caracterizan porque tienen un delirio muy bien sistematizado. Y acá tenemos los delirios más comunes, que también pueden estar presentes en la esquizofrenia. ¿Estos delirios pueden estar presentes en la esquizofrenia? Claro que sí. Entonces, ¿cómo los diferencio del trastorno delirante crónico? Porque en la esquizofrenia además hay otros síntomas positivos como alucinaciones, desorganización o síntomas negativos también están presentes, como ese deterioro de las relaciones sociales. Entonces, cuando solamente el delirio es lo fundamental, y vamos a ver la ausencia de los otros síntomas de la esquizofrenia, es trastorno delirante crónico, y ahí tenemos los delirios más comunes, delirio de tipo persecutorio, ¿no? Es como que alguien me persigue y me va a matar y tiene, ¿no?, más o menos como el sujeto paranoide. La diferencia con el paranoide, que el paranoide desconfía de todos y todo el tiempo anda cuidándose, ¿no? Entonces, no necesariamente hay un delirio muy bien sistematizado, hay una desconfianza en el sujeto paranoide. El paranoide es un trastorno de la personalidad, que se caracteriza por ser un sujeto que tiene miedo y desconfía de todos y cree que todos le quieren hacer daño. Hay una tendencia a asumir el mundo externo como que le quiere hacer daño y él se va cuidando de todos. Es un sujeto paranoide. Pero en el trastorno delirante crónico con delirio persecutorio, es un sujeto que tiene un delirio, una historia. La historia es lo que importa. El delirio es una historia. ¿Quién eres tú? Yo me llamo Juan y ¿qué estás haciendo en este mundo? Yo estoy aquí porque yo tengo que cumplir una misión y me quieren matar. ¿Quién te quiere matar? Son sus hijos de una familia de demonios que me quieren asesinar. Ese es un delirio. ¿Y el demonio quién es? El demonio es un sujeto que vive en una cueva. Me está explicando una historia. Pero una persona con trastorno de la personalidad paranoide, que es otro tipo de trastorno, yo le pregunto, ¿y tú quién eres? Soy Juan. ¿Y qué pasa contigo?
¿Te está persiguiendo alguien? No sé, pienso que todos me persiguen y me quieren hacer daño. Tal vez usted me quiere hacer daño también. ¿Y quién te persigue? No sé quién quiere hacerme daño, pero yo me doy cuenta que todos me quieren hacer daño. Ah, ya. ¿Tú no sabes qué está pasando? ¿No hay una historia alrededor de lo que tú dices? No. Entonces, no es trastorno delirante crónico posiblemente. Posiblemente tú tengas un trastorno de la personalidad paranoide. Ah, ok. Me doy cuenta que la persona con trastorno delirante crónico es aquel que definitivamente tiene una historia que contar y tiene los detalles y los está investigando. Tiene una certeza, tiene un mapa y él dice en su mente, esto es aquí, yo he nacido aquí, debo cumplir esto, esta persona me está persiguiendo y me quiere hacer daño. Está bien, tengamos cuidado de no confundir con otros trastornos. Como no vamos a ver otros trastornos, a veces me es bien difícil explicarles que no se confundan porque hay un montón de trastornos, como les he mencionado, el delirium, ¿no? el, las demencias, llegan a ser otros trastornos que no los estamos trabajando, pero los tengo que hablar y hablar un poquito para que no se confundan. Es importante porque en la esquizofrenia uno suele confundir habitualmente con, ¿no? con este otro tipo de trastornos. En este caso, hay trastorno delirante crónico de tipo persecutorio, ¿no? Aquí, ¿qué dice? Es el más frecuente, el sujeto se siente espiado, envenenado o perjudicado. Todos me quieren hacer daño, pero es un delirio, una historia muy bien construida. Trastorno delirante crónico con delirio erotomaníaco. Hace rato ya les había contado eso, ¿no? Es básicamente que alguien poderoso me ama, alguien poderoso está obsesionado conmigo, alguien poderoso está enamorado. Alguien, recuerdo que había una esquizofrénica, no paciente mía, pero cuando era estudiante vi, decía, Julio Iglesias me quiere y está hablando en la tele y está mandando códigos, mensajes codificados para mí y nadie se da cuenta, pero yo sí puedo entender. Cada 5 segundos hay una letra y eso yo anoto en mi cuaderno junto y dice yo te espero y me casaré contigo, así, ¿no? Entonces uno dice, wow, este es un delirio erotomaníaco, como que alguien de altas esferas sociales, famoso a nivel mundial, me ama y se va a casar conmigo, ¿no? Entonces, es un, ¿no? delirio erotomaníaco. Otro tipo de delirio es el megalómano. Bueno, un sujeto se cree superior, que tiene poderes y talentos superiores a los demás, que él es un semidios, se siente superior y los trata como inferiores a todos. De tipo celotípico, he visto una paciente con esto hace años atrás, una paciente que tenía este trastorno delirante crónico celotípico, donde siempre tenía una pareja y ella todo tenía que creía que siempre la engañaban, siempre, era inevitable. Alguien era su pareja y decía, tú me estás engañando. Ella buscaba una otra, ¿no? Y se volvió una especie de obsesión por buscar a la otra y era descontrolado. Ella inventaba cosas, decía, no, tú vives, tú has tenido sexo con ella, yo lo sé, me doy cuenta, lo he visto, pero tú no has visto, no, yo lo sé, yo lo he visto, ¿no? Entonces la persona, lo he visto, me he dado cuenta, y aunque no lo haya visto, ella decía, sí, lo has visto, se callaba, decía, no, pero yo sé por qué lo estoy diciendo, no, no le podías quitar, su delirio está muy construido, celotípico. De tipo somático, hipocondríaco, recuerden que la hipocondría es cuando alguien siente el dolor en sus órganos internos, en su cuerpo, la descomposición o la enfermedad en alguna parte, en algún miembro de su cuerpo, en los huesos puede estar, en la cabeza, me duele, algo está pasando en mi cuerpo, ¿no? Son delirios de tipo somático, en los que el sujeto dice, no, pues estoy infestado de parásitos que están en mi cuerpo y me voy a morir. Cuando uno ve, no pasa nada, pero el sujeto tiene esa certeza. Aunque el médico le diga no, él va a decir no. Seguramente el médico me está mintiendo para que yo le crea, ¿no? Eso es lo que va a decir. Y están conspirando conmigo, va a decir. Bien, vamos con los tratamientos, ¿ya? Hasta aquí voy a salir de acá. Um, ahora sí no sé cómo salir. A ver, creo que de esto es para salir. Ahí estamos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos como media hora. Perdón por no haberles dado los recesos que suelen tener en sus clases. Conmigo nos hemos ido quedando las 2 horas. Perdón por ser tan, ¿no? Por acaparar el tiempo, pero a veces son temas tan amplios y espero que definitivamente les estén sirviendo. Después de haber hecho un repaso rápido y entregarles un material que es muy útil y muy bueno sobre el tema de la esquizofrenia,
quisiera pasar un poco a ver el tratamiento, y es bueno diferenciar esto, ¿no? El tratamiento psicológico del tratamiento psiquiátrico. Recuerden que el tratamiento psicológico, desde lo clínico, vas a ver un psicólogo con el paciente que seguramente va a abordar con las herramientas que tiene, con la formación que tiene, va a ir trabajando la problemática del sujeto, basándose en su conducta, en su discurso, basándose en el relato del sujeto sobre cómo da cuenta de su personalidad y su estado físico, con su historia vamos a trabajar, con su vínculo social, ¿no? Con su vínculo familiar. El psiquiatra va a trabajar a nivel orgánico, corporal, y va a incidir directamente en lo que es la dimensión del sistema nervioso. Y el trabajo psiquiátrico es básicamente por un equipo multidisciplinar en el que se va a reunir un montón de profesionales. Vamos a tener un psiquiatra y un psicólogo clínico, un enfermero, vamos a tener un médico de cabecera que van a trabajar, van a hacer un diagnóstico integral a nivel psiquiátrico y van a hacer un tratamiento y un protocolo de atención psiquiátrica. Un protocolo son reglas y dice, la persona de enfermería 16 veces tiene que alentar al sujeto a comer su comida, 15 veces en el día tiene que ayudarle a visitar, a hablar con otra persona, 5 veces al día le tiene que asear, etcétera. 3 veces al día tiene que comer, 2 veces al día tiene que enseñarle a comer el mismo, protocolos. El psicólogo va a hacer una terapia, cada 3 días va a hacer una revisión y una evaluación y va a presentar este informe. El psiquiatra va a administrar los medicamentos en coordinación con el personal de enfermería para que las dosis sean adecuadas, etcétera. Entonces, son puros protocolos. Entonces, ellos, los que trabajan en los hospitales psiquiátricos, ya saben cómo trabajar, han adquirido ya hábitos, de hecho ya se miran y ya saben cómo va a ser su protocolo. Sin embargo, siempre está escrito en cada paciente, sus diagnósticos son multidisciplinarios, sus resultados son multidisciplinarios. Entonces, eso es el trabajo, ¿no? A nivel de la psiquiatría. ¿Se puede trabajar con un esquizofrénico solo siendo psicólogo? Sí se puede trabajar de algún modo. Recordemos, a ver, tal vez este punto específico voy a hablar en cuestión del tratamiento que es muy amplio, pero ¿qué se puede hacer con un psicótico? Al psicótico no lo vas a volver neurótico, nunca se va a volver neurótico, se va a quedar psicótico el esquizofrénico. El trastorno delirante crónico va a seguir dentro de la psicosis, no se va a volver neurótico, pero lo que se avanza en el trabajo con los esquizofrénicos, sobre todo, es ayudarle más bien a construir su delirio. Esa es una de las cosas más importantes. Cuando tú le ayudas a construir su delirio, definitivamente le ayudas a estabilizarse. El sujeto dice, yo siento que soy el hijo de Dios que va a venir a salvar a todo el mundo y por lo tanto todos me quieren matar y nadie me quiere hacer caso. Entonces yo me voy a acercar y voy a trabajar con él. Y si yo le miento y le digo, no es que le mienta, perdón, si yo le digo la verdad y yo le voy a mentir, voy a desmentir su discurso, yo le voy a decir, no es cierto, tú no tienes alucinaciones, tú estás loco y lo que tú escuchas es falso y tienes que asentarte en la realidad. Si yo confronto sus alucinaciones y sus delirios, puedo desbordar su agresividad y puede agarrar un cuchillo y decir, "Ah, me están atacando, me están diciendo que esto es mentira y él es el mentiroso". Si tú atacas a su alucinación, a su delirio, él te va a atacar a ti. Y si no te ataca a ti, le va a atacar a otra persona. Y sus alucinaciones se van a volver agresivas. Y su delirio va a tornar a ser más agresivo. Tú vas a ayudar a encaminar un delirio muy agresivo. Entonces, la idea es más bien recibir su delirio, escuchar su delirio, permitir que fluya. Y en las familias no le escuchan porque se abusen, obviamente es duro, ¿no? Nosotros nos pagan por escuchar y nos hemos acostumbrado, escuchamos muy bien a las personas y estamos bien, pero no todos son así. Y es pesado sobrellevar esquizofrenia en la familia. Entonces, como nadie le escucha, el sujeto va a empezar a construirse. La palabra ayuda, la palabra cura en gran medida. Entonces, podemos ayudar a elaborar el discurso de su delirio, a comprender por qué dice esto, qué está diciendo,
Entonces, básicamente es uno de los aspectos que se puede trabajar desde la psicología. Por otro lado, otro aspecto que se puede trabajar en la esquizofrenia es básicamente el trabajo sistémico, precisamente el trabajo con la familia. Ya eso es otro tema, ¿no? Ya es terapia de la esquizofrenia, es otro tipo de trabajo, de módulo, ¿no? De especialización, de estudio, otro objeto de estudio. ¿Qué hago yo con un paciente esquizofrénico, con su familia? Entonces, es importante entender desde la psicología sistémica, en este caso, que todo lo que le sucede a un sujeto con sus síntomas depende de sus vínculos. Y es verdad, el psicótico no es porque él quiso, es sus vínculos ambientales en gran medida le han afectado. Por lo tanto, sus vínculos del presente también hacen mucho. Tenía un paciente que, bien casualmente lo conocí desde niño y el compadre de mi papá, eh, su hijo pequeñito, de años, de unos 20 años, nos volvimos a ver y su hijo ya era jovencito. Y luego de muchos años más, lo volví a ver, ¿no? Y estaba con esquizofrenia y me dijeron, por favor, ayúdanos a ver. Entonces vi que el muchacho tenía alucinaciones, delirios, y se había basado, dentro de sus delirios, tenía un delirio erotomaníaco, se había inventado un personaje en su mente que le procuraba sexualidad y le gustaba leer mucho pornografía, miraba. eh, Su delirio también era así muy sexual, muy interesante. Él, Resulta que su padre, ya pues verlo joven ahí, que no hacía nada, estaba en casa. Yo me acuerdo que lo conocí él cuando yo tenía 5 años, él era niño de 1 año, 2, se dan cuenta cómo pasaron los años. Al final ya era joven, no hacía nada en casa, la mamá le daba comida, el niño come, pero el niño, miren mi lapsus, es del niño y la esquizofrenia, y es como para anotar en una pizarra y estudiar el por qué, ¿no? Interesante. Bueno, en fin, el paciente, el esquizofrénico, comía en su cuarto, ensuciaba, no lavaba, ¿no? La madre lloraba y se descargaba con el padre, el esposo, y entonces el esposo le dice a la esposa, mira, yo, todo esto es por él, y tú lo defiendes. Y la otra le decía, pero bueno, es que tú no le tienes paciencia, y al final vos de su papá, y se enojaba él, y la madre le veía llorando, entonces el padre era duro, pues, y le decía, mira, tú no haces nada, así es que cállate, te vas a quedar ahí, y si no te voy a botar de mi casa, así, ¿no? Y el muchacho esquizofrénico se molestaba, y en las noches tenía un delirio, gritaba, y con un cuchillo le quería dar al padre, mientras estaba leyendo el periódico, le vio que le estaba dando, y fuertísimo. Cuando yo fui, me di cuenta de que a pesar de que se había desbordado tanto el vínculo, era necesario, esto es muy importante, la readaptación al sujeto, a su entorno, y primero a su entorno familiar. Entonces, al sujeto ayudarle, eso es uno de los trabajos terapéuticos, suele ser muy útiles, de incorporar lo sistémico, es muy útil, les cuento, ¿no? Podemos trabajar algo de psicoanálisis, desde para elaborar su delirio, podríamos desde lo cognitivo comportamental de algún modo señalar algunas cosas, pero bueno, es un poco más eficaz el psicoanálisis en este caso, pero desde lo sistémico ayudarle, ayudar a constituir y a sostener al sujeto en sus síntomas. Una de las hermanas de él abrió su negocio vendiendo sal en una camionetita con un letrero, vendemos sal. Y aquí en Bolivia la sal se vende así, nadie va al mercado. La sal, antes que haya las pandemias, camiones manejando y vendiendo y distribuyendo sal. Entonces, ese negocio tenía, ¿no? Y le sugerí de que pueda, hablé con él, ¿tú quieres trabajar? Sí quiero, pero mi papá me quiere matar, decía, ¿no? Y tú miras revistas, no, o sea, tenía ciertas mentiras. No, no miro un poco, pero eso no es malo, solo era una hoja, así, ¿no? Pero ahí normal, pero cuando empieza a desbordarse sus alucinaciones y delirios, un sujeto agresivo, ¿no? Y quedamos con la familia, un trabajo sistémico de que él iba a ayudar. Y lo hizo el primer día, tú tenía miedo, de años había salido lejos de fuera de su casa, y empezó a poco a ayudar distribuyendo sal, tenía sus alucinaciones, delirios, pero les cuento que bajó mucho sus alucinaciones y delirios, sobre todo su agresividad, y escucharle y elaborar ¿no?
su delirio ayudó mucho para que salga y saque todo su delirio, ¿no? De la pornografía y de más bien sexual, erotomaníaco. Y empezó a vender y todos los días sale hasta ahora, todos los días sale, está sentado ahí, no habla con nadie, pasa a la sala ahí, no, nada más. Llega a su casa, pide comida y ahí está a veces con sus alucinaciones, delirios en casa, ya ayuda, es alguien que está trabajando, ya bajó, ya no es agresivo, ya es, ya colabora, ya la mamá ya no tiene que estar cuidando como un bebé, no sé si me entienden, el esposo y la esposa ya no pelean, él ya no lo quiere atacar al papá porque el papá no está enojado, ya tienen más compasión por él porque la porta está ayudando en el trabajo, está repartiendo, haciendo un trabajo pesado, y bien, ¿no? En algún momento este tipo de actividades son útiles, pero no siempre funciona, en algunos casos sí, en algunos no. Entonces, es importante ver que en el tratamiento psiquiátrico se le va a otorgar medicación, los antipsicóticos. Y tenemos tres tipos de antipsicóticos. Los antipsicóticos de primera generación, de segunda y tercera generación. Los más comunes, los de primera generación, directamente atacan a las alucinaciones y delirios. O sea, consume un antipsicótico de primera generación, el paciente va a tomar, y les cuento que es bien difícil, solo les comento porque es amplio este mundo farmacológico. Le das a un paciente un fármaco en el hospital psiquiátrico, consume y no le hace efecto sino después de 2, 3 semanas. En estas 3 semanas el sujeto está ahí con sus cosas, tal vez le hace efecto, pero luego le genera síntomas extrapiramidales. ¿Qué son eso? Otros síntomas colaterales. O sea, le diste esto y su organismo de repente le da diarrea, le da insomnio, le da irritabilidad. O sea, todo eso a cambio de qué, de haberle dado un antipsicótico. Y no desaparecieron las alucinaciones. Otro medicamento. Entonces se va buscando otro medicamento y otro y otro. Y una lista interminable de antipsicóticos de primera, de segunda y tercera generación. Los de primera generación son los que directo atacan alucinaciones, delirios, y los sujetos, después de probar 6 meses, hasta la familia dice uno, ya pues, no han hecho nada, le han dado medicina y no les afecta. Y uno, ¿cómo les explica? Y le dice, peor está con diarrea, ahora le tenemos que cuidar y tenemos pañales, y ahora se ensucia en sus ropas, se hace, ¿no? Se hace caquita, se hace pis en sus ropas. ¿Qué hacemos? No le han curado, entonces complicado, se requiere de un tiempo para probar. Y una vez habiendo encontrado, entonces ya empieza a afectar y les cuento que la medicación definitivamente reduce alucinaciones y delirios, porque influye directamente en el sistema dopaminérgico, ¿no? Del sujeto, en todo lo que es la serotonina. Hay una directa afección. Cuando se encuentra en la medicación específica, después de pruebas, que un buen psiquiatra se da cuenta con el médico y el psicólogo se dan cuenta que es lo mejor, por eso es multidisciplinar. Y en algunos otros casos, por ejemplo, antipsicóticos de segunda generación que son menos fuertes, dependiendo, por ahí el paciente necesita medicación fuerte, o antipsicóticos de tercera generación que afecta más a síntomas negativos, o sea, son diferentes tipos de fármacos. Y los que más síntomas extrapiramidales tienen son los síntomas de primera generación y son los más eficaces. Entonces vamos a ver sequedad en la boca, sujetos que no se pueden, les dan y se vuelven apáticos, ya no se mueven, no hablan, o se duermen mucho, sí son los síntomas extrapiramidales. Es mucha literatura para leer, pero es muy interesante. Eso ya dentro de lo psiquiátrico. Entonces nos damos cuenta que no solo lo psiquiátrico va a ayudar tanto al trastorno delirante crónico como a la esquizofrenia, sino que también es necesario un trabajo psicológico y un trabajo psicológico que de algún modo nos ayude a que el sujeto hable, elabore su delirio, a comprender y a no desmentir, a no luchar contra el sujeto y su discurso, a posibilitar de que el sujeto exprese eso. Ya desde un psicoanálisis nosotros nos vamos a dar cuenta que una forclusión del nombre del padre es psicoanalítico, ¿no? Si tienen algo de espectro psicoanalítico, vamos a entender que la ley que no ha construido en la infancia, que en los primeros años de vida tiene que construirse la ley, por lo tanto la represión, esa ley que no ha ingresado, ese nombre del padre, ¿no? La NP se dice en el psicoanálisis, ese nombre del padre que no se ha constituido y no ha generado la represión, ha sido rechazado por el sujeto
Y eso que ha sido rechazado, ha sido forcluido, expulsado, va a retornar como síntoma psicótico. Ese padre que no ha sido aceptado vuelve como una alucinación. El padre que no ha sido aceptado vuelve como formando todo un delirio y el sujeto se desestabiliza, ¿no? Es bien interesante todo esto, como el sujeto cuando es niño, desde niño necesita madre, alguien que le haga vivir, pero necesita ley también, y la ley que es límites, no todo lo que tú quieras puedes tener, pero este mundo tan psicótico, o sea, al niño todo le das, ¿no? Todo puedes tener. ¿Qué quieres? Eso sí, te doy. ¿Qué quieres el otro? ¿Y por qué le das todo a tu hijo? Es que yo no tenía nada cuando era niño. Mi papá me pegaba mucho. Yo no tenía juguetes y yo sufrí mucho, pero la pasaste tan mal. No tan mal, la disfruté bien con mi papá. No teníamos tele, pero jugábamos en el río y con mis hermanos, pero quise tener un televisor, un auto que mi padre no me pudo dar, quise comer fruta todos los días y no comía. Y a mi hijo le doy todo lo que yo no tengo, le das tanto que no desea nada, le das tanto al niño que al final de cuentas el niño no valora, no necesita nada, le das tanto, le llenas la boca que te pone la mano y dice, no quiero, por favor, ya no me des todo, no quiero todo. Entonces, qué importante para la salud mental constituir y enseñar en las familias, y nos toca en la parte pedagógica recalcar de que algo de ausencia es muy útil en las familias. El niño que tiene todo al final no tiene nada. Entonces, reconozcamos nosotros como hay una ausencia de la ley, el sujeto busca ley. ¿Qué es ley? Límites. O sea, que alguien te diga no, que alguien te diga no puedes hacer todo lo que quieres, que alguien te diga no puedes jugar todo lo que quieres, todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Pero ahora que el niño dice, yo quiero jugar y si no juego, pues yo me enojo y los padres te vamos a dar porque si no te doy es maltrato. Es más maltrato, es más violento no darle ley, la ley es importante. Es que no vamos a tener hijos, niños en este mundo que sean responsables, trabajadores diligentes si no sufren. El sufrimiento es parte de la vida. Si no es ahora, luego van a sufrir. No estoy diciendo con sufrimiento que los hagamos padecer de hambre o que los estemos azotando. De hecho, todo eso se puede evitar, pero sí se puede hacer que un niño haga labores en casa, de que un niño aquí comemos todos, y hombre y mujer, todos sabemos pelar una patata, sabemos hacer una tortilla, sabemos, no es que no sé qué comida es por ahí, estoy hablando de lo que he escuchado de la cultura en Colombia, aquí son definitivamente otros nombres, acá no comemos, ¿no? Algunas cosas de ella, pero el que no sabe cocinar, no sabe picar una cebolla, eh, no tiene ley, la ley tiene que entrar, el padre es necesario, es importante la familia, es importante que el progenitor sea el padre, pero con el índice de divorcios que tenemos, qué complicado, cómo retornamos, ¿a quién le importa la familia? Si hablas de la familia te van a decir retrógrado, si hablas de la familia te van a decir que eres, que estás fortaleciendo la cultura del patriarcado, es complicado, la familia es necesaria. Porque donde hay padre, madre, donde hay hijos, donde hay ley, hay salud mental. No habrá perfección, pero donde no hay figura paterna, donde no hay ley, donde la madre no permite que ingrese el otro y que el niño tenga límites, definitivamente vamos a tener un montón de dificultades. Por lo tanto, es importante recalcar que la salud mental es algo familiar, ¿sí? Y esto no es por cuestiones políticas, a nadie le importa la familia. En mi país, por ejemplo, yo trabajo mucho con maestros, conozco muy bien el sistema educativo de Bolivia. En Bolivia la familia nuclear ha desaparecido de la educación. ¿Por qué? Porque es algo que nos ha traído la colonización. Y los pueblos, en Bolivia hay mucho pueblo originario, eso es genial, maravilloso. O sea, todos nosotros los bolivianos, a dos generaciones, o algunos tres o cuatro generaciones, pero la mayoría, dos o una generación, son indígenas, nuestros padres. Eso es maravilloso, es genial. Todos hablamos dos lenguas, yo hablo el castellano y el quechua muy bien, también sé hablar inglés, me encanta, qué lindo el encuentro cultural. Pero cuando esto se vuelve político, es duro,
Entonces lo político dice, no, el original aquí es el pueblo originario, el español europeo ha traído la maldad aquí y lo más malo que ha traído es a la familia nuclear. Eso es una forma de desestructurar a la madre tierra que antes, con la que vivíamos. Está bien, se respeta eso, pero las políticas nacionales cuando dicen eso y dicen que la familia nuclear no es buena, agárrese quien pueda, porque nadie hace nada por la familia. No hay, el dinero de salud mental se va más a otras cosas, a despatriarcalizar el Estado. El Ministerio de Despatriarcalización, ¿qué es el patriarcado? La familia nuclear. Dios mío, o sea, no es que yo sea parte de una ideología opuesta necesariamente, es que yo tengo un conocimiento básico de que es necesario de que el sujeto tenga su vínculo con su madre y su padre y cumplan sus roles lo más saludable, pero nadie nos entiende y no nos escucha, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué tipo de terapias se pueden realizar tanto en psicoanálisis? Tenemos 10 minutos, tanto en, perdón, tanto en esquizofrenia, estoy en vez de decir esquizofrenia, estoy diciendo psicoanálisis, será que el psicoanálisis es locura total. ¿Qué tipo de tratamientos podríamos desarrollar? Aquí les muestro, les comparto esto ya casi por terminar, miren, estamos ahí con el tiempo tan, ¿no? Tan deprisa todo esto. Si se ve esto, ahí está. Estas llegan a ser, les cuento, las estrategias, no son las únicas para nada son las únicas, pero lo que se usa más en los trastornos mentales cotidianos son estos tres, les cuento, ya por lo menos aquí en la parte sur de Latinoamérica, el conductismo ha perdido mucho, ¿no? Mucho énfasis, sin embargo, se ha ido construyendo en todo que es la psicoterapia cognitivo-conductual, por ahí se ha ido encaminando la línea del conductismo, y que es maravilloso el conductismo, por cierto, ¿no? Pero ustedes saben que todo es social también, ahí va, la sociedad va demandando. Eh, la terapia sistémica, la terapia psicoanalítica, y la que más se está usando en trastornos mentales ahora es la psicoterapia cognitivo-conductual o PCC. Es muy importante, les sugiero que profundicen ese tema si no lo han hecho, o a lo mejor si lo han hecho. En Bolivia recién se está empezando a constituir de un modo sólido en las universidades. No se ha abordado, se aborda en las universidades, pero de un modo más complementario, no de un modo central. Sería interesante que se aborde, porque la mayoría de los casos de psicoterapia, ¿por qué esto? ¿Por qué es mejor? No necesariamente. ¿Qué les puedo decir a partir de mi experiencia? ¿Por qué la psicoterapia cognitivo-conductual tiene mucho éxito hoy en día y la gente lo demanda y se está volviendo en la base protocolar de los hospitales psiquiátricos y de la demanda popular, ¿no? Mucha gente ya sabe y dice, yo quiero que me atienda alguien que sabe psicoterapia cognitivo-conductual. Entonces, la psicoterapia cognitivo-conductual responde también al entorno del día de hoy. Recuerden que hoy en día todo es rápido, ¿no? Antes sacábamos una foto y teníamos que esperar meses para que nos den un rollo revelado. Mandábamos una carta, yo con mis primeras, bueno, yo soy soltero, pero salí, mis primeras dos enamoradas que tenía hace muchos años, cuando era jovencito, en la universidad. Me escribía cartas, una vivía aquí cerca, y igual le hacía cartas, porque no había pues el chat, el email, o sea, era un lujo tener celulares, también un móvil, celular, teléfono celular. Y con mi otra novia que se fue a Estados Unidos, una persona de allá, también con mayor razón, fotografías, em, escritos, y no había la paciencia. Hoy en día no, pues el chat tiene que llegarte ahora, te dicen en 2 minutos, en 2 horas te va a llegar tu mensaje, te vuelves loco. La gente quiere rápido. Entonces, la psicoterapia cognitivo-conductual se trata precisamente de eso. Es una terapia más rápida, más breve, que ha empezado en su auge en los Estados Unidos, en Europa y acá también. En Estados Unidos, recuerden que la cultura occidental es muy, muy influyente en nuestro entorno y pues poco a poco terminamos pareciéndonos a ellos. Y ellos han empezado con esta tendencia de la psicoterapia breve, concisa, rápida, apuntando a los síntomas. Diferenciaré un poquito tanto en trastorno depresivo mayor como en los trastornos psicóticos, trastorno bipolar, trastorno delirante crónico, la esquizofrenia. Podemos hablar de estos tres enfoques, alguno más que otro, más propicio en cada trastorno, pero vamos por ahí. Tenemos el psicoanálisis, cuyo énfasis fundamental es el inconsciente. El psicoanálisis trabaja con el inconsciente. La psicología sistémica trabaja con los vínculos, sobre todo de la familia.
La psicoterapia cognitivo-conductual trabaja fundamentalmente con los pensamientos, sentimientos y acciones, ¿no? Cuando hablamos de acciones, también ahí están las sensaciones, ¿no? Parte de los, ¿no?, de los procesos mentales son las sensaciones, procesos mentales y conducta muy específica. ¿Qué piensas? ¿Qué te hace sentir eso que piensas? ¿Qué acciones estás realizando? ¿Qué vínculo hay entre lo que piensas y lo que sientes? ¿No? Eso. Tiempo de la terapia, el psicoanálisis es largo, eso es la desventaja más grande del psicoanálisis. Una psicoterapia breve puede alcanzar tranquilamente ¿no?, a psicoterapia breve psicoanalítica, tranquilamente 20 sesiones, ¿no? 15 sesiones, es muy cortito, tal vez, hasta puede existir, tal vez. En la psicología sistémica es mediano, ¿no? Mediano. Recuerden que la psicología sistémica o el enfoque de la terapia sistémica es muy multidisciplinar, puede tomar un poco de psicoanálisis, conductismo, gestalt, ¿no? De todo tipo de terapias se pueden asumir desde la psicología sistémica. Sin embargo, es mediano, no es tan rápido, ni es tan largo, ni es tan breve. La psicoterapia cognitivo-conductual es breve, entre 8 y 15 sesiones se puede ya dar por cesado un caso de terapia, ¿sí?, específica, ¿no? 8 a 15, máximo 20 sesiones, ya siendo muy, muy largo, 20 sesiones. Punto de interés temporal, en el psicoanálisis nos importa la historia del sujeto, su pasado, su infancia, a partir de su inconsciente, ¿no?, en las relaciones con su padre, madre, seguramente, pero nos vamos a basar en la infancia y en el inconsciente. Desde ahí avanzamos y vamos contemplando lo demás. En cambio, en la psicología sistémica, lo que más importa es el vínculo, y no solo el vínculo, la constelación familiar, sino también la constelación intergeneracional de las familias. Y al igual que el psicoanálisis va a las generaciones anteriores, pero le pone mucho énfasis para ver si el síntoma se manifestaba hace 2, 3 generaciones, si había una violación también ahí, qué vínculo tiene, cuál es el rol que está jugando el padre, la madre, y la posibilidad de hacer cambios. Enseguida hablamos mejor de eso. Pero su énfasis no es básicamente en solo la historia del sujeto, sino en la constelación familiar y la historia de esta constelación. En la psicoterapia cognitivo-conductual no hay la historia. Sí, sí, sí se considera, pero muy poco. Es como un dato más, un ladrillo más que va a construir la terapia. Lo que sí hace énfasis es el aquí y el ahora. ¿Qué estás pensando ahora? ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es la demanda que traes? ¿Cuál es el dolor que traes? ¿Cuál es el discurso que traes? ¿Qué quieres cambiar ahora? El ahora y el aquí. Eso es la psicoterapia cognitivo-conductual. El psicoanálisis, desde qué es lo que se busca, bueno, en general en el psicoanálisis lo que se busca es entender cuál es la dinámica del inconsciente, qué busca el inconsciente, ¿no? Y que el sujeto, en términos general psicoanalíticos, es aceptar la castración, que el sujeto por sí mismo se haga cargo de sus faltas y de que el sujeto se haga cargo de todos sus goces y sus deseos. Goce como tendencia a la repetición, placentera y de sufrimiento, y deseo como aquello que el sujeto no tiene y busca o que tiene que buscar, ¿no? El sujeto que se mueve y busca algo que no tiene. Entonces, el deseo va a ser fundamental también en el psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, hay un sujeto que está con masturbación compulsiva, que es muy malo. Bien, ¿cómo está nuestro? ¿Masturbarse es bueno? Sí, todos te dicen eso, desde 1980 en Latinoamérica, pero no es malo, claro que es malo cuando es compulsivo. Generalmente la masturbación tiende a la compulsión. Siempre que se habla de masturbación y de decir que no es malo en sí mismo, está bien, pienso que es razonable, pero es necesario también decir de que tiende a hacerte daño y que tienes que aprender ciertas cosas al respecto. Y eso tendría, ¿no?, que ser un tema familiar. La familia tendría que enseñar más que el colegio. Pero mire, donde quiera que vayas vas a ver, la masturbación es buena, hazlo. Pero ¿quién te dice de sus riesgos? Entonces, ¿qué pasa con un muchacho que se está masturbando compulsivamente y va a tener serios problemas en el futuro? Biológicos, fisiológicos sobre todo, y psicológicos también, emocionales. Eh, Interesante. Y de repente su deseo es tocar la guitarra y él no toca, dice, no tengo ganas de tocar, pero ama, sí amo, quiero ser un artista. Y de un día para otro dice, voy a ser un gran artista, y empieza a desarrollar su deseo
Es porque había un cambio en el inconsciente, ¿no? Y desde otras escuelas psicológicas se puede trabajar también para incentivar esas cosas. ¿Sí? Para nada es exclusivo del psicoanálisis, pero es el deseo desde el inconsciente se trabaja desde, ¿no? Desde el psicoanálisis. Eso, el sujeto tiene que rectificar su posición subjetiva en el psicoanálisis. Esto en el caso, sobre todo en el caso del trastorno depresivo mayor, ¿no? Porque el sujeto tiende a volver a entrar, tiene que entender su inconsciente, por qué tu inconsciente te empuja a que entres a la depresión, por qué se vuelve un disparador para caer en el trastorno bipolar, en la fase maníaca, por qué en la fase maníaca haces esto específicamente, qué tiene que ver con tu inconsciente, ¿no? Se trata de entender el lenguaje del inconsciente, el goce y el deseo. En la psicología sistémica lo que se busca es entender cómo son las relaciones familiares, donde hay alianzas y coaliciones. Sujetos en las familias tienen alianzas y en una familia el padre y el hijo se llevan bien y entre los dos se enfrentan sus problemas contra la madre y las hermanas, por así decir. O el padre y la madre son una alianza, pero se vuelven una coalición. Coalición es cuando se alían dos para atacarle a alguien o para defenderse de alguien. Entonces hay alianzas, coaliciones, y hay que cambiar los roles, ¿no? Y cambiar el significado que tienen como estructura familiar. La madre va a dejar hoy, desde a partir de ahora, la madre va a dejar de dormir con el bebé y va a dormir con el padre. ¿Está de acuerdo usted, madre? Claro, hay que hablar, ¿no? Después de hablar las determinaciones, el psicólogo sistémico es más imperativo. Dirá, la madre no va a poder dormir ya con el, ya es en punto, hoy, perdón, ya no va a dormir más con el niño, por lo tanto va a dormir con el esposo el haber dormido con el esposo va a cambiar todo, ¿entienden? ¿No? Sé que lo saben, aquí estoy simplemente repasando, no voy a profundizar. Psicoterapia cognitivo-conductual, identificamos tus principales pensamientos, los vas a asumir y te vas a dar cuenta que son ilógicos, te vas a dar cuenta que estos pensamientos habían sido absurdos y hay que hacerle dar cuenta y hay que hacerle dar cuenta que sus emociones van a funcionar acorde a sus ideas. Si cambian tus pensamientos, cambian tus emociones y si cambian tus emociones, van a cambiar tus acciones. Entonces hace un programa primero para alinear y darse cuenta pensamientos contradictorios, absurdos, entender y asumir sus emociones y luego hacer prácticas. ¿Tienes miedo a hablar en personas? Te deprimes cuando tienes que hablar en público? Pues entonces se le enseña a confrontar y hablar con personas desconocidas poco a poco, paso a paso, y terminan desvaneciendo, ¿no? Casi como el conductismo, se aplica mucho del conductismo, la psicoterapia cognitivo-conductual, desvaneciendo conductas, ¿no? Sí, es bien interesante. Al final, el aquí, el ahora, tu síntoma me importa, no me importa qué problemas en tu pasado, en tu infancia, o tu familia, llega a ser solo un dato más que nos ayuda, pero no es resolutivo. Se nos ha pasado el tiempo increíblemente. Les he mandado un caso para que puedan hacer su diagnóstico. Espero que lo hayan podido realizar. Honestamente, he estado tan ocupado, no he podido revisar. Estoy con exámenes en la universidad, entregando notas, revisando sus casos de ellos. Y me voy a dar tiempos recién para ver. Y espero, si no lo han hecho, háganlo. Y quisiera ver cuáles son sus respuestas y cuánto les ha salido el resultado. Pues bueno, recuerden que la salud mental es un desafío no solamente de nuestro conocimiento, de nuestra práctica, de nuestro deseo de autoformación, sino también es social, es un tema complicado, pero es hermosa, hermosa carrera que tenemos de trabajar por la salud mental. Muchas gracias por su tiempo, gracias, espero que todo lo que hemos podido compartirles les haya sido útil para su formación en algún modo. Yo sé que seguramente tienen muchas cosas maravillosas que ustedes han aprendido. La psicología es tan amplia que seguro yo aprendería mucho desde la visión, desde donde ustedes se han formado, tantas escuelas y líneas que hay, que es maravillosa la psicología en todas sus dimensiones. Y lo que yo he traído en esta oportunidad, si es que de algún modo les ha servido a construir todo esto, pues magnífico y maravilloso. Gracias, un abrazo. Cualquier cosa les he pasado mi número, pueden consultarme como amigo, decirme, ah, licenciado David o David, simplemente nunca me voy a molestar, que me digan, tengo este caso, ¿qué piensas? Con gusto, es maravilloso hablar de casos alguna vez. Nos ha resultado poco el tiempo, he tratado de acelerar, en fin, hemos logrado terminar. Muchas gracias, gracias a nuestro estimado coordinador Luis, que seguro ya tiene otra clase, y a todos un abrazo, y pues bueno, si alguna vez hay otra oportunidad, vamos a estar con gusto ahí seguramente. Bueno, creo que es todo y ya es hora Muchas de gracias, terminar. profe. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, chicos, por la paciencia, por escuchar,
permitirme llegar un poco más allá también de mi país. Espero que esto les permita ver un poquito de Bolivia también. Es un bonito país y es el mejor de los conceptos que tenemos acá de Colombia. Un abrazo, que Dios les bendiga mucho. Gracias. Terminamos entonces con esto. Gracias a usted también, profe. Bendiciones. Listo. Chao, chao. Cuídense mucho. Gracias, chao. Muchas gracias, profesor. Chao, 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 chicos. Gracias a ustedes. Chao.